Hola, gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Gracias al Grupo Los Tres S.A., lo tenemos como patrocinador, estamos contentos por eso. Tenemos a Grupo Los Tres específicamente con el área de seminuevos, que ya ven ustedes que son carros preciosos y ahí pueden, si ustedes están buscando renovar, comprar un carro nuevo, Grupo Los Tres los puede atender. Tienen gente que los va a asesorar de una manera muy buena y lo más importante es la certeza jurídica, que el carro pues no va a tener ningún problema, que el traspaso va a ser en orden y todo lo que ustedes necesitan. Así que sigamos con el programa. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este programa entrañable. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Hoy decidimos hacer una continuación de la entrevista que habíamos tenido con el pastor Héctor Dubón con respecto de la gratitud y el tema de las cárceles. Y también le pedí al pastor Balán que nos pudiera acompañar porque ellos dos como que se complementan. El pastor Balán está en una etapa de prevención y en una etapa con los adolescentes trabajando en centros de privación, y el pastor Héctor Dubón está trabajando ya con los adultos. Entonces bienvenidos a los dos. Gracias a pastor, ti nuevamente y a usted, pastor Balán. Gracias, pastor. Bienvenido por primera vez compartiendo con ustedes. Gracias. Yo quisiera que nos contara un poquito, pastor Balán, a ver cómo es el trabajo que hacen. Usted entra como un capellán, digamos, a esos lugares para poder tener un acceso como que más libre y poder ir a ministrar a esos jóvenes y entrar en una etapa de prevención, por lo que nos contaba el pastor Héctor hace algún tiempo, hace unos programas atrás. Es algo bien importante y es algo muy valioso porque de ahí se puede prevenir todo lo que pueden vivir en su etapa de adultos. Claro, pues básicamente Dios nos ha permitido trabajar. Inicialmente empiezo trabajando en lo que es el programa de reinserción, estrictamente con adolescentes privados de libertad. Luego en el año 2017 resulta que al juzgado de conflicto con la ley penal, de adolescentes en conflicto con la ley penal, hicieron una estadística. Y de esa estadística surge de que la mayoría de adolescentes que está ingresando a los centros de privación, para ese entonces había como 1,500 adolescentes privados de libertad y la curva se estaba disparando. De pronto la honorable juez Verónica Galicia, el pedagogo, que dicho sea de paso murió recientemente por el tema de la pandemia, el pedagogo de ella, resulta que él hizo la estadística y se dio cuenta de que de la mayoría de ingresos a los centros de privación de menores venían de zona 6, zona 18, zonas consideradas en Guatemala como zonas rojas. Y entonces inicia el programa de prevención del delito en centros educativos y empezamos con 7 centros educativos. Nosotros le llamamos centros educativos priorizados. El punto es de que el año 2019, antes que se diera el tema de la pandemia, había descendido la cifra de ingresos, pero así es como surge. Entonces nosotros estamos trabajando lo que es prevención del delito en los centros educativos, trabajamos reinserción, adolescentes privados de libertad, y dentro de reinserción hay otro programa que se llama medidas socioeducativas, donde se sanciona al adolescente no con privación, sino se le dice, mire, no va a ir a privación, dice el juez, pero usted va a tener una medida socioeducativa. Entonces va a tener un acompañamiento pedagógico, psicológico y social
Entonces ellos están en libertad, pero tienen que llegar una vez al mes a las oficinas de Zona 11 a rendir cuentas de sus tareas en el tema escolar. Y luego de eso surge otra dirección que se llama Dirección Terciaria, que es la encargada de ubicarlos en empleos, ver que se reinserten muy bien. Entonces, gracias a Dios, estamos trabajando las 3 áreas en específico. Y el porcentaje mayor del tiempo lo dedicamos a los jóvenes privados de libertad. Hay 5 centros que atendemos con el apoyo del ministerio totalmente. De eso estamos hablando de aproximadamente unos 8 años donde el ministerio nos apoya de full. De hecho, ahorita estamos, la otra semana terminamos un ciclo de presentaciones de obras de teatro con evangelismo. Ya recorrimos los centros y esa es la tarea que nosotros realizamos básicamente. Ok, perfecto. Y ahorita que usted estaba hablando de eso, me venía una pregunta a la mente, ya que tienen estadísticas y todo. ¿Han logrado determinar cuál es el factor detonante para que un joven se vaya a un lugar así o que tenga un conflicto con la ley? Pues porque puede ser porque es lo que, digamos que en apariencia es lo que le toca vivir, porque la sociedad lo marginó a algo, o por falta de, qué sé yo, de amor o de... Sí, básicamente es eso, familias disfuncionales. Los problemas en su mayoría son económicos, porque el papá es alcohólico. De hecho, ahorita yo cuando supe que iba a estar con el pastor Dubón, yo le di gracias a Dios porque es que nos complementamos tanto. Hace el sábado pasado estuvimos en la base naval donde la Secretaría tiene un programa ahorita con las residencias de Hogar Seguro, y después de que prediqué se me acercó una señorita y me dice, mire, ¿y usted visita el preventivo de la zona 18? No, le dije, no, ¿por qué? Es que ahí está mi papá y hace rato no lo miro. ¿Y usted visita el centro de cárceles de mujeres? No, tampoco. Es que ahí está mi mamá y no sé nada de ella. Entonces, ese es el denominador común de los chicos que están, o de los adolescentes, ya adolescentes, que están en los centros de privación. O sea, que lo ven como algo como normal. Normal, no está la mamá, no está el papá. Entonces yo decía, bueno, entonces tenemos una ardua tarea con el pastor Dubón. Él va a trabajar. Yo, por ejemplo, así siento tan práctico. Decía, entonces si el pastor Dubón está predicando en el preventivo, estamos haciendo la tarea con el papá. Si él está trabajando en la cárcel, en el centro de privación de mujeres, va a trabajar con la mamá. Y yo tengo la oportunidad, tenemos como ministerio, la oportunidad de trabajar con los hijos. No es el imaginario ideal de una sociedad, pero ya está dadas las circunstancias. Entonces nuestra materia prima al final viene siendo la familia. Porque lamentablemente esos componentes están desintegrados. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Darle la posibilidad a esta niña de que sus papás se reinserten y salgan muy bien para que ellos puedan conformar una buena familia. Sí, buenísimo. Héctor, ¿y tú en las cárceles que visitas? Bueno, la otra vez nos estabas contando un testimonio increíble, que fue lo del agua. Ajá. De que tenían una escasez de 3 meses y todo. Yo creo que a muchos les impactó y cómo Dios respondió oraciones en medio de todo esto, y ahora en medio de la pandemia. Qué milagros han sido así impactantes dentro de ellos, porque pues quiera que no, es una parte de la sociedad que está olvidada ahora. Bueno, creo que uno de los mayores milagros que te podría decir es el hecho de que alguien tal vez ya había sido prácticamente sentenciado a que esa persona no iba a poder cambiar, ¿verdad? Por decirte algo. Por ejemplo, cuando estamos juntos platicando, creo que parte de lo que tal vez se puede llegar a tener como un beneficio de esta plática es tal vez ver la situación de las cárceles bajo otra forma de vista como estamos acostumbrados a verlo. Uh-huh. Porque por lo menos la gente que mira muy de lejos el problema de la cárcel solo mira como eso, como un problema. Como una situación de que tal vez se le sale el control al gobierno, que ya no tiene ninguna esperanza que esto va a cambiar y que va mal en peor. Pero no nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la parte humana. Uh-huh. En la parte humana, que es la que la iglesia está pensando ahorita. Uh-huh. Nosotros sabemos que como sistema el gobierno tiene que hacer algo, tiene que implementar leyes, tiene que hacer su trabajo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo miro a las personas que delinquieron por muchos años como cualquier otra persona. Uh-huh. Que detrás de esa persona que está presa hay también personas que han sufrido y que prácticamente se les cerró las oportunidades en la vida. Y como tú decías, ¿verdad?
mucha de la gente que termina en la delincuencia termina porque no fue porque realmente eso haya escogido, sino al fin de cuentas fue la ruta que se le fue ahorillando a que cometiera. ¿Va? Entonces, por ejemplo, la parte humana que viene de la delincuencia es ¿qué hace, por ejemplo, las personas que, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Prácticamente su papá en la cárcel, su mamá en otra cárcel. Entonces, ¿qué otro tipo de vida puede él imaginar que puede tener? Y a donde yo voy... Es lo normal para él. Es lo normal. No, es más, ni siquiera sentirse acusado porque miren lo que hice algo malo, sino bueno, es... Pero es normal. Y normal incluso que ellos se sientan ya rechazados por nosotros en la sociedad. Decir, no, pues eso no nos quieren porque hasta envidia nos tienen, tal vez, no logran comprender la posición que tienen. Entonces quería, por ejemplo, testificarte algo. Lo que incluso a veces la psicología, ¿verdad? Que se apoya psicológicamente, al cual yo estoy muy de acuerdo que hay gente que tendría que ser apoyada psicológicamente, ¿verdad? Hay un daño prácticamente pues, mental en muchas personas. Pero lo que es imposible para la ciencia humana, para el conocimiento humano, lo hace Dios, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si te he testificado, pero por ejemplo yo tengo la bendición, no me diría como esa bendición, de ver gente que está bajo un delito por sicario. Decime tú, ¿qué se puede esperar una persona que ya está cumpliendo una condena para 80 años, 90 años? Y que la única pues, razón de vivir sería, bueno, pues estar aquí en la cárcel y seguir haciendo daño, porque ¿qué otra cosa me puede esperar? ¿Verdad? Entonces recuerdo, por ejemplo, gente que ha sido sentenciada por ese tipo de delitos, que ya en Cristo puedes darte cuenta del milagro de lo que Dios hace, ¿verdad? Porque entender esa persona que ciertamente hizo mucho daño y que no estoy justificando, porque imagino que la otra parte que fue afectada sufrió mucho, pues. Y como a veces platicamos con mi esposita querida, ¿va? Digo, me dice ella, ¿por qué hay gente que lo mira tan mal esta gente? Entonces le digo, mi hija, tendrías que haber sido afectada por alguien así para entender por qué tal vez ese odio en otra persona. Sí, nosotros lo vemos desde el punto de vista que nos toca buscar la restauración de la gente, ¿verdad? Entonces lo entendemos, Leo. Pero el milagro tan maravilloso que te quiero compartir es, por ejemplo, como alguien que de repente se cauterizó la conciencia. Cauterizada para decir, esto ya no es malo, esto es parte de mi vida, es parte de lo que escogí hacer. Y de repente viene ese Espíritu Santo que trae el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, acuérdate que es un regalo de Dios. Sí. No es alguien que se lo mereció o que buena gente se arrepintió. No. Yo he visto gente queriendo hacer entender lo que alguien hizo, por ejemplo. Yo me recuerdo de una entrevista que hicieron un muchacho que estuvo... que fue sentenciado por la muerte de un muchacho y la mamá cristiana trató de convencerlo que se diera cuenta de lo que acaba de hacer y cómo a su hijo, un hijo muy bueno, un hijo cristiano, le había hecho tal cosa, pero el otro le daba igual. O sea, simplemente no logra distinguir entre lo bueno y lo malo. Y ese es el milagro del arrepentimiento. Cuando se te abren los ojos a entender, esto que hice por todo mi vida está muy malo, pero te dio la oportunidad. Entonces, para mí en las cárceles, uno de los mayores milagros es eso, que no lo puede convencer ni el psicólogo, ni la capacidad que alguien puede tener para decir, mira... Ni el mismo cautiverio, ¿verdad? Si no es el encuentro con Dios. Exactamente, porque por ejemplo yo le hablo a alguien que está en la cárcel y ya sentenciado muchos años y le empiezo a hablar del Señor y todo, así humanamente hablando me dice, ¿qué sentido tiene mi vida a mí aquí? Como para que vos querás convencerme a que yo cambie. ¿Voy a tener un beneficio yo? Me dicen ellos, voy a tener un beneficio, me van a ayudar. No, me dijo que no van a ayudar, aquí ya me sentenciaron toda mi vida. Entonces ese es el milagro de la conversión. Y que como está nuestro hermanito acá, qué lindo fuera que ese milagro pase antes de que pasen tal vez un montón de tragedias. Sí. ¿Verdad? Sería genial. Sí, definitivamente. Entonces insisto yo que uno de los mayores milagros es eso, ¿va? Porque te digo, uno puede ir a hablarles, mira que eso está mal. Y, como le dices al borrachito a veces, no, ya no tome porque eso le va a hacer mal. Ya lo sabe, sí, ya lo sabe. No es algo está bien, salud, te dice. Nos tenemos que morir de algo, ¿va? Sí, sí. Pastor Balán, y allá en los centros de menores, los tienen catalogados por alguien que tuvo conflicto en su hogar y alguien que hizo algo malo, porque es diferente, me imagino yo. La Secretaría de Estado Social de la Presidencia tiene 3 subsecretarías.
una de protección, la de reinserción. Y entonces cada una trabaja en específico. Sí hay está la residencia de los hogares donde trabajan el tema de, digamos, trata de personas, niños abusados, pero en específico nuestro trabajo se ha circunscrito al tema de reinserción en centros de privación. Y por supuesto hay diferentes delitos, hay delitos menores que como decía al inicio, se sancionan con medidas socioeducativas. También hay sicariato. Yo me asusto de ver chicos tan ahí pequeños. Sí, porque los utilizan, he oído que los utilizan mucho para eso, ¿verdad? Claro. Porque creo que la sanción es menor, que de un adulto. Que la de un adulto, por supuesto. Entonces, hay de diferentes delitos. Ahí hay muchachos que han cometido delitos bastante fuertes. ¿Y cómo hacen para hacerles entender eso y para llegar a su lado espiritual? Porque me imagino que alguien, por muy pequeño que sea, que se atreva a hacer algo así, definitivamente lo debe de afectar emocionalmente y espiritualmente, y de alguna manera una cauterización de la conciencia muy fuerte. Sí, claro. Y es que ustedes hablaban algo bien importante, de que eso se convierte en un estilo de vida. La maldad se convierte en un estilo de vida, o sea, es marginado. El adolescente o la adolescente es marginada por las que lo rodea a ese tipo de vida. Entonces, como bien lo estaba mencionando, el trabajo aquí es un trabajo espiritual bien arduo. Y nada, los convence ahí, vas a estar 100 años en la cárcel, está bien. Voy a estar 100 años en la cárcel. Si, por ejemplo, si es pandillero, es como su casa otra vez la cárcel. Sí. Porque ahí están todos, ellos dicen sus homies, ¿verdad? Sus amigos. Ajá. Ahí están ellos, están bien. Pero lo que realmente los llega a impactar es que ser redarguidos por el Espíritu Santo. Es que eso no lo soportan. Uh-huh. Porque viene el Espíritu Santo y los redarguye. Entonces empiezan a ver si hice algo malo. Entonces se divide la maldad del bien. Y ellos dicen, no, si estaba malo lo que hice. Y entonces empieza la búsqueda de Dios. Y Dios nos ha permitido llegar en ese preciso momento. Y hemos visto, hoy estaba yo cuando el apóstol en el estudio de pastores estaba hablando del tema de la muerte y hablar con los muertos. Tengo testimonio, hay un patojo que era sacerdote, un adolescente que era sacerdote de la Santa Muerte. Y tiene todo su brazo izquierdo, en el brazo izquierdo dibujada la Santa Muerte. Y se convierte al Señor. Y tuvo un cambio. Y él después iba a sus audiencias a testificarle a la juez de su conversión, y lo llegaban a buscar los muchachos y le decía, mira, vengo para que me hagas un trabajo ahí, que no, muchacho, yo ya puedo orar por vos, les decía, y era una de mis ayudas ahí adentro en el centro de privación de menores. Y ahora el tema es cómo le borramos la Santa Muerte del brazo. Gracias a Dios, pero él me dijo algo que me impactó. Ajá. Pastor, no se preocupe, porque ya en mi mente y en mi corazón no está la Santa Muerte. En mi mente y mi corazón está Jesucristo. O sea que lo secundario es eso. Sí me preocupa porque voy a salir de aquí y me van a ver predicando y con la Santa Muerte ahí, pero lo importante, me dijo, es que ya me quité de la mente y de mi corazón la Santa Muerte. Ahora el que reina es Jesucristo. Y yo le llevaba cuadernos porque empezó a escribir alabanzas. Ah, sí. Empezó a escribir alabanzas. Pero lo que tú decías la otra vez, ¿verdad? De que, bueno, no sé si lo dijiste en cámaras o fue fuera de cámaras, de que alguien tatuado, así, exacto, bien tatuado, creo que fue afuera de cámaras que lo dijiste, de que al final en algunos lugares tal vez podrá ser desechado, pero, exactamente, pero era un baluarte para ti. Para mí, sí, eso te acuerdo que te estaba contando de que, digamos, por ejemplo, en el caso del hermano que estaba platicando, cuando salga afuera es cuando le viene el reto más grande que estar adentro en la cárcel. Sí, porque ya tiene libertad, ya tiene todo disponible. No, por el hecho de que va a tener la oposición que va a tener afuera. Porque nosotros aquí afuera somos crueles. Porque, por ejemplo, alguien puede cumplir su sentencia. Ajá. Bueno, ya la cumplió. Pero ante los ojos de la sociedad, él tiene que seguir pagando toda su vida. Sí, la muerte civil que le llaman. Exactamente. Entonces, por ejemplo, así como él sale, y pues esperamos al Señor que él pueda encajar y todo, pero sabemos que su mayor prueba viene ahora, al salir de ahí. Yo tengo un hermano que salió de la cárcel, ¿verdad? Así sobrenaturalmente, es un milagro bien tremendo en su vida. Y salió, y el policía que no es cristiano le dijo, porque lo vio buscando a Dios adentro, bien metido con el Señor. Y entonces le dijo el policía en conversa, le dijo, ahora viene su prueba, le dijo. A ver si como vivió aquí buscando a Dios, vive allá afuera.
Y es que es una tremenda realidad. Sí, definitivamente. Encauzarlos, pues ahora aquí adentro, para eso es un nuevo reto para su vida, ¿verdad? Entonces vamos a los tatuajes, ¿verdad? Muchos de ellos aquí afuera se van a encontrar con una gran barrera para poder desarrollarse. Ahí entra la iglesia. Uh-huh. O sea, O debería entrar. debería entrar, decir, oh, que no tengas pena, te vamos a aceptar primero como parte de nuestra familia espiritual, ¿verdad? Uh-huh. Y verlo como un trofeo que hemos ganado para el Señor. O sea, logramos rescatar algo que al enemigo lo había agarrado, lo había hecho pedazos y que prácticamente ya no tenía esperanza, pero en eso Dios se glorifica. Uh-huh. Y como dice la Escritura, en lo vil y menospreciado. Yo quisiera añadir, por ejemplo, en el caso de esto de los muchachos, que también tengo poca experiencia, no porque ya trabajo con adolescentes, sino porque tengo a los que ya son resultado de, ¿va? Uh-huh. Por ejemplo, el asunto de familia que está desintegrada en ellos, ¿verdad? Que es uno de los motivos que la gente dice, bueno, por eso están en una pandilla. Bueno, y eso es muy claro, por ejemplo, en el hecho de que las maras o la pandilla se convierte en la familia de los muchachos. Acuérdate, por ejemplo, yo he visto gente en colonias que yo trabajo pastoreando, que por ejemplo, mamá y papá, si bien les van a trabajando y dejan al niño desde los 6, 7 años solos en su casa. En una colonia, pues, zona roja, que tienen que salir a la calle y todo, entonces que nadie se fije en ellos, prácticamente crecen en la calle aunque tienen papá y mamá. Entonces no hay un calor de familia, entonces ahí vienen los muchachos que están en las pandillas y adoptan a los muchachos. Pero adoptarlos no solo porque, mira, vas a trabajar para mí, no, lo va a hacer parte de la familia. Al punto que en ese lugar, por ejemplo, se nota la fidelidad en que se te murió alguien, te voy a pagar el velorio, mira, no tenés para tu familia está enferma, tu mamá, no tengas pena, aquí está, mira. Uh-huh. Todo eso tiene un precio que pagar después, ¿verdad? Uh-huh. Pero el niño se acopla a un sistema en ese lugar de delincuencia como familia. Lo enamoran. Sí, claro. No tiene otra persona más por ellos que ellos. Si la iglesia hiciéramos eso, cubrimos. No tendrían por qué sentirse orillados a que por ese lado fueran apoyados. Es la importancia de esto, de hacer conciencia para que nosotros podamos ser de bendición para ellos, porque te repito, nosotros somos el producto terminado de Satanás, ¿verdad? A esos son desventurados. Pero ¿qué hicimos como iglesia antes? Sí, es un espejo bien fuerte, ¿verdad? Ah, sí. Mira, por ejemplo, eso de la adoración a la muerte, como es el hermano. Para empezar, la adoración a la muerte es básicamente para hacerle bajar al delincuente el temor a la misma. Si adoras a la muerte te protege. Pero ¿qué te pide la muerte? Mata gente. Y mientras le cumplas a la muerte, ahí le lavaron el coco al pobre, aparte de que lo enchamucaron, ¿va? Pero empiezas a ver que es un tipo de vida. Entonces, por ejemplo, usan los muchachos de 12 años que apenas están formando como personas. Y ya les enseñan ese tipo de cosas, prácticamente van a enraizar una forma de vida que para mí solo Cristo la puede cambiar. Nada más. Definitivamente. No hay otra cosa. Bueno, le damos gracias al grupo Los 3 S.A. Ellos nos están brindando, estamos contentos porque ellos están de patrocinadores, ellos nos dan los vehículos en donde hacemos las entrevistas, así que si usted está pensando en cambiar o en renovar su carro, comprar uno nuevo, vaya, visite Grupo Los 3 S.A. Su gama de seminuevos es amplia, en muy buenas condiciones, están bien cuidaditos y ahí los van a atender como uno se merece. Y lo importante es de que hay certeza jurídica también y que uno los va a ir a comprar a un lugar en donde pues, no va a haber problema después con el vehículo. Siguiendo con la entrevista, ¿qué se puede hacer para cuando esta gente sale? Porque yo he oído algunos casos de gente que sale y dice, bueno, a la iglesia han llegado gente y nos dicen, bueno, ya salí, pero no tengo trabajo, no tengo dónde vivir, no tengo que comer, no tengo familia, no tengo nadie. Y entonces, pues lo único que sé hacer es lo que hice antes. Y aunque mi corazón cambió y acepté al Señor y todo, pues ahora me topo cabal con lo que decían, con la realidad. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad, como iglesia, como persona? Porque siempre esperamos de que otro haga por nosotros, pero no. Cada uno debemos de hacer algo. ¿Qué podemos hacer en lo individual para poder transformar eso y cambiar? Practicar el verdadero ayuno.
Mucha gente se la lleva de ayuno y oración, ¿verdad? Muy espirituales y toda la cuestión. Y a mí me impacta, ¿verdad? Me impacta porque esa gente lo que menos hace a veces por las personas que estamos hablando. Y si practicamos verdadero ayuno, que hemos aprendido que está en Isaías, ¿verdad? Que es partir el pan con el hambriento. Darle un lugar de refugio al que no tiene un hogar. No nos vamos a tirar a la calle para que regresen a lo mismo, ¿verdad? Entonces tiene que haber más que solo, para mí es importante predicar el evangelio, yo lo hago ahí. Pero la mayor parte del trabajo no es predicar el evangelio. No es que mira, pues hoy tengo la oportunidad de predicar y toda la cuestión, qué lindo, me preparé, estudié un tema, voy a bendecir a los hermanos. Pero si la prueba de ellos viene a la salida de la cárcel, es ahora cuando yo entiendo que mi mayor parte del trabajo no fue estudiar un mensaje y predicarlo. Ahora hay que vivirlo. ¿Y cómo lo voy a vivir? Bueno, tengo que estar dispuesto a dar lo que Dios me ha dado a mí para poder partir el pan con el hambriento. Es decir, bueno, lo que tengo te doy. Entonces, si todos hiciéramos nuestra parte, decir, ok, no tenemos, dijimos la vez pasada, no es que tengamos una grande riqueza, no es que yo no tengo mucho para dar, no, en lo poco. Sí, claro. ¿Verdad? Siempre uno tiene algo para dar. Y amarlos, hombre. Sí. No solo decir, bueno, ya les prediqué el evangelio y ahí están en la iglesia, gloria a Dios, ahora que busquen, va. Porque lastimosamente también en la iglesia caemos en una situación un poquito de frialdad en ese sentido, porque mira, yo sé de gente, va, por ejemplo, poneme de ejemplo, va, yo fui una persona que a los 12 años empecé a drogarme. Y más me metí mucho tiempo en hueler solventes, tiner, pegamento, 6 años de mi vida. Cuando yo me convertí al Señor, el Señor me habló audiblemente, yo estaba a punto de drogarme y me habló audiblemente y fue un cambio de la noche a la mañana así hermoso. No tuve necesidad de la casa de restauración, no estuve preso, gracias a Dios por eso. Vine a aceptar a Cristo a la iglesia donde está nuestro Padre Apostólico, cambió mi vida. Pero no a todos nos toca igual. Entonces, ¿a qué me refiero? Que hay gente que quiere salir de ahí y, por ejemplo, resbalan una vez, ¿qué hacemos? No, este no quiere nada. Pero digo yo, y mientras llega la hora de Dios, el milagro de Dios, ¿no será que nos está probando para ver qué hacemos? ¿Ah? Sí. Si podemos creerle a Dios por el cambio de alguien. No es fácil, Sergito, porque no es fácil. Te digo yo que trabajo con gente que ya salió de la cárcel. Y no es fácil. Sería lindo que yo te dijera, salen de la cárcel puros ángeles vos. Ya no hay nada que hacer con ellos, ¿va? Te mentiría, ¿va? Sí. Sí. Es un proceso. Pero igual, la verdad, la iglesia es un hospital, ¿verdad? Exactamente. Porque tal vez alguien está evidenciado con que tuvo un proceso y estuvo en la cárcel, pero tal vez otro tiene un proceso adentro en su alma que no, digamos, por ejemplo, el licor, ¿verdad? Alguien bebe y se siente inmediatamente el olor al licor, pero por ejemplo, alguien consume pornografía, por ejemplo, y nadie sabe, cuenta, ¿verdad? Nadie se da cuenta y uno puede ver a la gente y dice, bueno, normal, es alguien de bien y todo, pero tal vez tiene ese problema. Entonces, sí, tenemos que tener la conciencia de que la iglesia es un lugar de restauración y que debemos de abrazar a quien llegue, ¿verdad? Amén. Pastor Balán, ¿y ustedes qué hacen en el proceso ese para reinserción? Ha pasado una cosa, nosotros le llamamos efectos colaterales. O sea, nosotros llegamos a trabajar con los adolescentes, pero resulta que alrededor pasaron cosas. Hay un término en la química que se llama precesión, y todo el mundo cree que la función de la abeja es dar miel, que ese es todo su chance y para eso es el propósito de su vida. Pero resulta que no, el propósito de vida de la abeja es que sus patitas poliniza. Entonces resulta que nosotros creímos que nuestra función era solo predicarle a los adolescentes, pero nuestra sorpresa fue que hubieron efectos colaterales. ¿Qué estamos haciendo con el tema de reinserción? Resulta que empezó a convertirse gente, directores de centros, profesionales de centros. Resulta que el secretario de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia es miembro de nuestra iglesia, el licenciado Carlos Molina, y él aceptó al Señor en un almuerzo por el cumpleaños de la madre, que ella nos invitó al almuerzo. Invitamos a la mesa técnica de prevención del delito a ese almuerzo, y él llega al almuerzo sin saber que ese día iba a cambiar su vida. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos con reinserción ahora? Que él tiene la misma visión que nosotros como iglesia
y él Dios lo está usando tremendamente para abrir las puertas. Nosotros podemos predicar la palabra y dejando en claro que el hermano Dubón y yo vamos a promover ningún ministerio, no promovemos ninguna iglesia, nosotros vamos a predicar a Cristo. Pero resulta que, por ejemplo, en prevención íbamos a las escuelas a organizar actividades con las directoras y se suponía en mi agenda teníamos nosotros ahí media hora con esta directora, media hora con... Esas media hora se convertían en 2 porque resultaban aceptando al Señor Jesucristo. La honorable juez Verónica Galicia, ella dice, estoy con ustedes 100%, ella nos apoya en actividades de la iglesia, yo tengo la bendición por ser obediente a la palabra, estoy predicando, que hasta mi prometida la conocí yo a través de ella. Entonces a mí me bendijo el Señor por ser obediente a la palabra de predicar. Entonces hay un efecto colateral, aparte de predicarle a los muchachos, que jueces y todo ahora están conociendo del Señor, oficiales de la policía que nos estaban apoyando en el proyecto están conociendo al Señor. Entonces ahora con esa visión es más fácil trabajar. Claro, hay obstáculos, hay problemas, pero estamos en la misma visión y estamos, por ejemplo, ahorita estamos, la próxima semana va a haber en el lobby del organismo judicial, va a haber una presentación de productos de los muchachos privados de libertad, y todo esto se gestionó por gente que Dios puso en esa posición, que cree en el Señor Jesucristo. De otra manera no lo conseguimos, si no cree en el Señor Jesucristo. Hemos tocado puertas y todo y se nos cierra. Entonces yo creo que Dios ha hecho que se unan todas las piezas para que la maquinaria ruede más fácil, ¿verdad? Ajá. Y el apóstol dijo algo hace poquito en una reunión, dijo que Dios iba a poner gente en eminencia, porque venía un tiempo especial para la iglesia. Los días están cercas, el Señor viene pronto y tenemos que correr para que la palabra llegue más a más chicos, a más adultos en los centros de privación, pero necesitamos que la maquinaria esté bien aceitadita para que podamos correr con mayor libertad. Los caminos que Pablo hizo para perseguir a los cristianos fueron los caminos que los cristianos usaron para predicar la palabra, por eso se les conocía como los del camino. Entonces el llamado es nos urge correr, y Dios está usando y llamando y se está convirtiendo gente que nos está ayudando a hacer todo eso. Ahorita yo creo que nunca se había dado una historia que en el lobby del organismo judicial adolescentes privados de libertad vayan a poner sus emprendimientos. O sea, eso sí. Pero solo Dios. Qué bonito sería hacerlo con los grandes también, ¿verdad? Exactamente, sí. Y Dios lo puede hacer definitivamente. Entonces, ese es el trabajo que se está haciendo ahora con el licenciado Molina, pues nos ha apoyado mucho en este tema. Somos un estado laico, pero como repito, no predicamos iglesia, no promovemos un ministerio, sino simplemente predicamos la palabra. Y entonces Dios ha unido todas las piezas y las está uniendo para que el trabajo vaya ahorita. ¿Tenemos dificultades? Claro que sí, bastantes hemos tenido, pero Dios ha sido fiel y yo le doy gloria a Dios porque bendiciendo a otros. Es un boomerang, ¿verdad? Viene de regreso. Y nosotros no lo teníamos, es que Dios es tan lindo, no lo habíamos pensado así. Nuestra meta, nuestro objetivo son solo los patojos. Es que si resulta que la gente alrededor se empieza a convertir y gente que es clave, que tiene las llaves. Bueno, el Señor es el que abre y el que cierra, pero el factor humano es muy importante. Y Dios puso gente clave en puestos claves para poder bendecir a Guatemala y que corramos porque el Señor viene pronto, ¿verdad? Así que ese es el trabajo de reinserción. Se está pensando en emprendimientos. Estamos en la feria ahorita hay una feria de emprendimiento a nivel nacional e internacional. Y los chicos lo logramos meter ahorita en este boom, en esta ola. Ajá. Entonces se está trabajando emprendimientos, se está trabajando el tema de reinserción para cuando salgan. O sea, hay toda una dinámica que se está realizando, pero hay muchas personas que están trabajando en el tema que Dios ha permitido que le conozcan. Sí, qué buenísimo, excelente. Y con los grandes, ¿hay algún plan para poder hacer eso? Porque uno de los problemas cabales es que cuando salen no tienen qué hacer, no tienen trabajo, no tienen papeles, no pueden abrir una cuenta de banco, no pueden hacer nada. ¿Hay algún proyecto que la iglesia esté impulsando o que tengas en puertas para poder hacer algo así? Fíjate que todavía no hay nada formal. Lo que sí creo que estamos haciendo precisamente con esta actividad, es provocar conciencia. Porque te quiero contar que de la actividad pasada que tuvimos de esta entrevista, ya tengo una persona que salió de la cárcel
con trabajo. Así. Que cabal, por el hecho de que vio este programa que estamos platicando, fue a caer en ese trabajo y él, no voy a mentir, le pidieron papeles. Miren, penales y policíacos, y él vino y dijo, yo no le voy a mentir. Salí de la cárcel hace tantos meses y voy acá, y el que me conoce es el pastor Dubón, Héctor Dubón, y él... ¿Y te habían visto? Me habían visto. Dijo, no, le digo, sí, le digo, y mire, yo era pandillero, pero estoy retirado, quiero un trabajo. Entonces ya me llama la persona, esta empresaria, y me dice, mira, aquí está conmigo fulano tal, yo vi el programa, fue de mucha bendición, y creo que Dios me mandó a este muchacho para que lo ayude. Entonces le digo, por favor, dele trabajo. Que eso es lo que necesitamos, causar conciencia en lo que digo, por lo menos en los hijos de Dios, para decir, bueno, démosle un voto de confianza para una oportunidad, porque eso es lo que el Señor mandó a hacer, ¿verdad? Darle gracias a lo que ahora recibimos, ¿verdad? Sí, claro. Y que seguramente hay alguna posibilidad o probabilidad de que vaya a haber un fallón ahí, claro, pero no por eso cortar la oportunidad para seguir dando oportunidades, valga la redundancia, ¿verdad? La iglesia ha apoyado mucho, por ejemplo, uno de los apoyos máximos que hemos tenido, la iglesia misma ha contratado patojos que han estado en privación. Los hermanos, un hermano que tenía un cargo allá a la vuelta de la iglesia enfrente de San Pedrito, y le llevé a un chico que acaba de salir y estaba en un proceso de reinserción, y él lo contrató. Ahí mismo le dijo, está bueno, pues te vas a cortar el pelo. Venite, le dije, ahorita te voy a cortar el pelo. Ahorita que pasamos enfrente de la barbería me acordé, porque el muchacho llevaba así como que era pelo de micrófono. Y entonces me dice el hermano, el pastor me dice, yo con mucho gusto lo contrato, pero que se corte el pelo, porque no es tema mío, sino tiene que generarle confianza a mis clientes para lavar el carro. Entonces me lo llevo allá a la barbería, y en lo que estaba en la barbería había una venta de, no voy a decir la marca ni del pollo, me lo llevo, comé lo que te están cortando el pelo, y dice, de una vez empecé, y entonces le dice el barbero, le dice al muchacho, ¿cómo querés tu corte de pelo? Así un poquito, no, voláselo todo. Eso recorte quería, ¿no? Y salió con solo las puntas. ¿Qué si lo agarran solo con las puntas? Pero resulta que lo contrataron. Y ese es un testimonio bien lindo, porque al mes de estar allí, su papá se enteró que ya estaba trabajando, que estaba bien portado, y el papá empezó a arreglar sus papeles para llevárselo a Estados Unidos a trabajar, y se lo llevó. Pero digamos que sí, hay que, como dice el pastor Dubón, hay que hacer conciencia la necesidad que tenemos de apoyarnos con hermanos, con empresas, para poder contratar, darles la oportunidad. Claro, hay personas que aquí mismo en la iglesia entrevistaron a unas señoritas y a unos jóvenes, y ahí les compartimos la corbata, nos dijeron, llévate mi saco y todo a la entrevista, y los contrataron, y yo los miraba en el retiro de verano, en los últimos que tuve, ahí estaban trabajando. Yo sí, pero qué bendición, o sea que sí se puede, si hacemos esas alianzas y cumplimos el mandato de amar al prójimo, ¿verdad? Entonces yo pues sí se puede. Y hay muchas personas que pueden. Sí, si usted es un empresario y nos está escuchando, por favor, contáctenos. Vamos a dejar los números acá para que nos puedan llamar y nos puedan decir, y nosotros pues le mandamos gente, ¿verdad? Sí. Con el pastor, con los dos pastores hemos platicado de algunos proyectos que tenemos que han nacido yo me imagino que en el corazón de Dios, y nos lo ha puesto a cada uno por aparte. Para poder ayudar a esa gente. Si cada uno de nosotros nos dedicáramos a ayudar a una persona, sería diferente el mundo, ¿verdad? Por completo. Sí. Una vez me llamó un empresario y me dice, licenciado Balán, me dice, ¿usted cree en la reinserción? Y yo así me dejó así. Y claro, le dije, yo si en eso trabajo. Tengo una plaza, me dijo, para un auxiliar de contabilidad, mándemelo. Yo lo acompañé a la entrevista y todo. Lo contrataron. Al mes me llama, licenciado Balán, ¿usted cree en la reinserción? Sí, le digo, yo creo en la reinserción. Aunque tengo otra plaza, para no cansarte, 19 jóvenes contrató. Wow. Solo un empresario. Solo un empresario contrató 19 jóvenes. O sea, hay gente que sí cree. Igual me ha dicho gente, cuando pedimos ayuda, dice, yo te doy para un galón de gasolina, les vas a prender fuego. Así me han dicho. Así me han dicho. Yo te doy para un galón de gasolina y les vas a prender fuego.
Bueno, y entonces estábamos hablando de la reinserción. Pastor Balán, y entonces los proyectos que ustedes tienen como iglesia y como secretaría terminan involucrando a mucha gente. ¿Qué tipo de ayuda necesitaría ustedes, digamos, aparte de lo que está diciendo de los empresarios, de que le den oportunidad? Y bueno, y los empresarios que les dan oportunidad, ¿ustedes le dan algún seguimiento para ver de que todo esté en orden, que esté cumpliendo el muchacho? Sí, hay una dirección. Ahorita estoy específicamente trabajando con reinserción, pero en su momento estuve apoyando la dirección terciaria. Esta dirección se encarga justamente de eso, de prepararlos para las entrevistas de trabajo y de darles el seguimiento. Hay una comunicación entre empresario y la secretaría y la dirección, donde se está monitoreando el trabajo del adolescente. O sea, no es, mira, ahí está el trabajo y que Dios te acompañe, ¿no? Aquí es, bueno, vamos a seguir monitoreando y viendo. Claro, nosotros les advertimos a los chicos, les decimos, mira, te dan la oportunidad a vos, y si vos aquí fallás, le cerraste la puerta a un montón de muchachos que están esperando atrás. Entonces, no falles, sino paga el precio de la oportunidad que se está dando. La Secretaría inició un programa con la base naval preparando a los adolescentes para trabajar en cruceros. Y ahorita están en un entrenamiento especial. El licenciado, y ahí les enseñan idiomas y todo. Sí, ahí están aprendiendo inglés, está bien bonito. Estuvimos con los jóvenes allí, estuvimos trabajando ahí con los jóvenes de aquí de la iglesia. Se les fue a hablar la palabra, se tuvo actividades, rallies y todo con ellos, pero ese es otro emprendimiento que hay que no se había logrado hacer. Entonces, pero es una alianza que se ha hecho entre, digamos, el Estado, el gobierno y la iglesia. Entonces, el gobierno tiene que reconocer de que está desbordado sus capacidades y necesita de la sociedad civil. Y la iglesia ha sido, por ejemplo, en prevención del delito. Solo Ministerios de Benecer proveyó 45 voluntarios para el proyecto de prevención del delito. Nosotros fuimos literalmente a tocar las puertas de todas las universidades y tenían miedo porque decían que eran zonas rojas. Y nosotros estuvimos un año, pero 11.500 personas atendimos ese año con el voluntariado de la congregación. Talleres para padres, actividades para los chicos de los institutos, no digamos del trabajo que se realiza dentro de los centros de privación. Ahorita, el sábado pasado también, todas las residencias que era antes el Hogar Seguro las atendió el programa de ayuno y oración de aquí. Entonces, ese día todos estábamos metidos, unos en el puerto, teatros otros aquí. También, ¿verdad? Sí. Obras de teatro. Obras de teatro, eso fue una cuestión increíble. Se nos permitió, se nos abrió la puerta. Esto fue impensable, fue un proyecto que creció así. Vamos a hacer una obra de teatro aquí en el centro, Gaviotas. Ok, vamos. Y la hermana Diana de Marroquín, que honra merece. Ella hizo el libreto y todo. Y entonces aquí se hacía la tumba vacía, hagamos la tumba vacía. Pero se invitó a los paisas, a los 18 y a a los 6 meses. O sea, ¿cómo haces el hijo pródigo y que un 18 le diga al MS, padre? Eso era. Y la pregunta mía era, ¿cómo vamos a hacer una obra de teatro con esos grupos antagónicos? Pero Dios, la gracia de Dios, y resulta que fue tal éxito que se nos prestó una cámara de Teatro Nacional para realizar la obra de teatro. Ese era un reto. Segundo, ¿cómo vamos a sacar privados de libertad? Pero, ¿y cómo hicieron para el reto ese, para que se pudieran se hicieron contactos con otra vez, la maquinaria. A través de hermanos se llegó a la gente del Teatro Nacional y se les lanzó el proyecto. ¿Cómo vamos a traer aquí privados de libertad? Y si se nos escapan, y que si nos matan, que si esto, que el otro. No, pero para que ellos mismos trabajaran... a pura oración, orábamos antes, eso, por eso digo, aquí el trabajo es espiritual. Sí. No los podíamos, mira, te voy a dar como a Brad Pitt, te vamos a dar $1 millón por el papel de Jesús. No podíamos ofrecer el dinero. Aquí fue obra del Espíritu Santo. Y les voy a contar una cuestión bien interesante. El día que hicimos la tumba vacía, el que hizo papel de Jesús, ese día tenía audiencia a las 9 de la mañana. Y nosotros teníamos la obra de teatro a las 10 de la mañana. Y estábamos esperando, literalmente, que liberaran a Jesús. Estábamos esperando, pero respetamos el orden jurídico, el orden legal. Y entonces ese día le dieron su libertad, que hizo el papel de Jesús.
La gente que llegó ahí fue tocada por el Espíritu Santo. Pero digamos que se han roto paradigmas, lo que se creía impensable. Gracias. Lo que se creía impensable se realizó. Gracias, Nancita. Entonces ya luego hicimos otra obra de teatro con las adolescentes. La obra de Esther se hizo con ellas. La iglesia les proveyó todo su vestuario. Llegaron de aquí de la iglesia a maquillarlas, a peinarlas. Pero es que eso era increíble, nunca se habían visto así. Nadie les había prodigado tanto. Se les cambió amor. Totalmente. Ellas pensaron que iban a salir con sus pants y todo. Cuando les dicen, miren, este traje se les hizo a la medida. El grupo de danza les regaló todo. Y llegan hermanas a maquillarlas y una cosa, ellas se les prodigó amor a más no poder. Se les prodigó a más no poder y eso cambió sus vidas. Llegamos todavía a los centros de privación para quienes, ¿cuándo hacemos otra obra de teatro? Entonces han sido nosotros, Dios ha permitido abrir brecha y romper paradigmas. Sí se pueden hacer muchas cosas con él y no nos defraudaron, los y las adolescentes no nos defraudaron. Se pudieron hacer todas esas cosas lindas afuera y sí respondieron a la estatura de lo que esperábamos y muchos de ellos ya salieron y están sirviéndole al Señor, gracias a Dios. Héctor, yo he oído que mucha gente, ahorita hablando de esto de las obras y todo, que ha ido a los centros de privación de adultos y han visto a la iglesia, han salido impresionados porque el movimiento espiritual ahí es muy fuerte y la convicción es muy fuerte. Pero ¿has hecho alguna otra cuestión aparte de un servicio como el que conocemos normalmente, de alabanza, de oración? ¿Haces como jornadas de evangelismo adentro de la cárcel Pues fíjate que sí, hacemos varios tipos de eventos, ¿verdad? Por ejemplo, en el área humanitaria tratamos de manera de llevar para que le miren sus ojos, porque tenemos gente que pensaba que miraba y no miraban, ¿no? Y por mucho tiempo estaban así, entonces hemos tenido una oportunidad, tenemos gente empresaria que es cristiana y que gracias a Dios nos han dicho, si quieren examen gratis se los llevamos. Y de las donaciones de lentes, pues es un poco fácil conseguir, gracias a Dios, se pueden conseguir fácilmente para que donen lentes. En el caso de la medicina es un poquito más complicado, ¿verdad? Por asunto de la receta y toda la cuestión, pero sí hay médicos que han podido apoyarnos, ¿verdad? En el trabajo interno dentro de la iglesia, por ejemplo, parte de lo que se me tiene contemplado, el evangelismo siempre es parte de cajón, ¿va? El evangelismo no es una cuestión que se haga cuando yo llego o de vez en cuando una actividad, se hace todos los días. Y nosotros como iglesia, por ejemplo, tenemos el día viernes apartado para que gente de afuera vaya, pero no a predicar el púlpito, porque ese trabajo pues lo hacemos nosotros como pastores. ¿Pero de afuera te referís de sectores? No, me refiero a la iglesia. Nosotros pastoreamos. Entonces, y vamos a evangelizar a la gente que está aislada, castigada, gente que no puede incluso congregarse porque está castigada. Entonces, eso lo hacemos como iglesia. Todos los viernes tratamos de llevarles el mensaje. Y también llevarles un pan, ¿verdad? Llevarles alimento para que ellos también puedan pues, comer algo diferente, porque parte de ellos, muchos de ellos son retirados de pandillas, ¿verdad? Por eso es un tema, por ejemplo, que hablamos de las pandillas. Dentro del, digamos, nosotros como iglesia tenemos pandilleros retirados, porque para poder entrar en pandilla, pues no tiene que retirarse de la pandilla, ¿verdad? Básicamente. Por verlos en el preventivo no se puede todavía, ¿verdad? Ha sido un tema muy difícil. Pero quien decide salirse de la pandilla, ¿verdad? Ya nos es más fácil llegar a ellos. Y gracias a algunos de ellos que se han convertido son los que Dios ha permitido que les puedan testificar después a sus compañeros, ¿verdad? Pero la tarea más importante es el evangelismo. O sea, no nos podemos quedar. Hay rotación de gente en la iglesia. Nosotros llegamos a tener un grupo de personas, llegamos hasta 300 personas en la iglesia, ¿verdad? Pero trasladados, gente que sale libre y todo, nos mantenemos entre 225, 300. Pero hay mucha gente que sale de ahí después de que se presentó a Cristo, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, hay mucha conciencia, sobre todo la gente que está dentro de la cárcel, hacemos conciencia mucho que ellos deben de aprovechar su tiempo ahí, ocuparse, discipulado, ¿verdad? Que eso es ahí de gran bendición. Y el evangelismo para que ellos vayan a testificar a sus compañeros. Tú sabes que viven con ellos, ¿verdad? Así que pueden testificar desde la mañana hasta la noche, ¿verdad? Pero sí, es básicamente eso. Y otro que también se va desarrollando mucho ahí es los talentos de la alabanza. Como tu padre, me acuerdo que fue, me dice, chica, estos tocan hasta mejor que en otras iglesias. Le digo, ¿qué gente que tiene? Claro. Mucho talento. Claro. Que lastimosamente nadie se ha dado cuenta que lo tenía.
Pero yo te digo que adentro hay gente que de verdad, yo como quisiera que tocara en la iglesia conmigo ya, ¿verdad? O sea, Dios ha puesto unos dones bien tremendos. Creo que si vamos al trasfondo espiritual, creo que el enemigo siempre, mientras uno duerme, ¿verdad?, pone cizaña. Y muchos de ellos, mientras están en tinieblas, el enemigo sembró cosas malas en ellos, pero Dios siempre va antes, ¿verdad? Y había puesto cosas buenas en ellos. Nada más hacía falta la oportunidad. Así como lo de teatro, ¿ah? A ellos les gusta mucho, Claro. les gusta el teatro, les gusta. Y se sienten útiles, ¿verdad? Que es un factor importante que tenemos que tomar en cuenta para la reincisión de la gente, ¿verdad? Todo el mundo le dijo lo malo que era. Vos no servís, sos un infeliz, vos, toda la gente os ha insultado. ¿Qué hace la iglesia? Empezar, vos sos útil. Como Pablo a Onésimo, el que antes era inútil, ahora me es útil a mí, y hasta el punto que a mí me impacta que ese recién como que yo mismo fuera con ustedes, en caso de Onésimo, que Pablo lo engendró dentro de la cárcel, ¿verdad? Entonces la tarea de la iglesia es ver las virtudes. Verla. Entonces, como dice el hermano, el gobierno y la iglesia trabajando juntos. El gobierno tal vez poniendo la plataforma que se pueda poner para ayudarlos a ellos, y la iglesia poniendo la disposición en el corazón para creer en las cosas buenas que hay en ellos, porque sí las hay. Las hemos visto mucho tiempo. Bueno, ya el tiempo nos ha avanzado. Yo quisiera que pudieran dar como sus conclusiones, sus recomendaciones, y a nuestra audiencia el recalcar y hacer hincapié en que debemos de ayudar. Y si usted tiene la posibilidad de darle trabajo a alguien que ha salido de una condición de estas, de la que hemos estado hablando, por favor comuníquese a este número de teléfono que van a poner aquí, y nosotros vamos a trasladarle a los pastores para que ellos puedan hacer el contacto y puedan recomendarle gente que pueda llegar a trabajar. No sé, pastor, entonces tiene... No, pues básicamente el aporte que puede dar los miembros de la iglesia, los que quieran apoyar, una oración. Necesitamos mucha oración por estas personas. El apóstol todos los días en la mañana en la oración pide por los privados de libertad, y yo me siento identificado, parte de eso. Y el otro, pues si pueden apoyarnos procurando empleo, dándonos las facilidades, dándonos la confianza para que los muchachos puedan acceder a fuentes de trabajo. O sea, creer que sí la gente puede cambiar, ¿verdad? Entonces tener los ojos de Jesús que veía en este momento lo que otros no veían. Un Pedro aquí que llegó a ser el gran siervo de Dios, ¿verdad? Sí, perfecto. Y quiero hacer una aclaración, que no estamos pidiendo dinero. O sea, Exacto, sí. Definitivamente no hay aporte de dinerario para esto, sino que lo que estamos pidiendo es que por favor les den empleo, que les den oportunidad a la gente que salga, para que pues se pueda ganar su sustento de una manera honrada, ¿verdad? Sí. Y que puedan confiar. Y cabal, lo que hace un rato decíamos, que bendiciendo, nosotros vamos a ser bendecidos. Entonces, esa va a ser la manera de que va a bendecir su negocio y todo, dando. Pastor. Pues de último quisiera yo decir que como iglesia, ¿verdad?, sepamos que el Señor viene pronto, ya viene pronto el Señor, ¿verdad? Y creo que por lo que todavía no ha venido es por un grupo de gente que está olvidada. Amén. ¿Verdad? Entonces, no podemos olvidar que Dios nos ha dejado en la tierra para hacer luz en medio de las tinieblas. No hay que ir a alumbrar donde ya está alumbrado. Sí. Es más fácil buscar donde alumbrar donde ya hay luz, ¿verdad? Pero la iglesia juega un papel muy importante en esto. Yo quisiera solamente exhortar a lo siguiente, ¿verdad? Ya lo que hemos dicho es importantísimo. Cambiemos nuestra forma de ver a las personas que están en este grupo de problemas, dándole la credibilidad no a ellos, sino a Dios, que prometió que podía cambiarlos a ellos. Yo, por el tiempo que tengo, les puedo decir que hay gente que me ha defraudado, como te lo he contado, ¿verdad? Una vez me robaron nada más, solo una vez me han robado, ¿verdad? Me robaron una vez, ¿verdad? Pero me sigo arriesgando, ¿sabes por qué? Porque el mayor premio y mayor recompensa la tengo en mi espíritu, al saber que para eso vino Jesús, a darle una oportunidad que ya a otro no se la va a dar, solamente a la iglesia y nosotros como siervos de Dios. Entonces, arriesgarnos, ¿verdad? Nos tenemos que arriesgar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en sintonía. Gracias al grupo Los 3 S.A. por el patrocinio del vehículo que usamos el día de hoy. Una Volvo XC90 muy bonita, digamos, ahí cómodos todos. Yo no me quería bajar. Ya no nos queríamos bajar, que siguiera la entrevista ahí. Así que con ustedes nos vemos la próxima semana y espero que Dios les bendiga y Amén. en su casa sea
visitada por el Espíritu Santo. Amén. Amén.